pero mientras llega a hacerlo tiene su propio ídolo. Si vamos al terreno deportivo, se tienen ídolos, yo pues estoy de acuerdo, ¿verdad?, en que nosotros tengamos algunas preferencias deportivas y que usted vaya por los Pumas y el otro por las Chivas y el otro por América. Pero, y eso es normal, ¿verdad? Pero ya el hecho de poner su confianza en los estadios, en uno o dos hombres e irlos elevando a una categoría, es parte de la idolatría. No me quiero concentrar mucho en eso, pero así hay ídolos incluso en la política. Imagínense ustedes que a mí me toca ministrar en diferentes países y me doy cuenta que a veces hay temas que no se pueden tocar dentro de la iglesia a pesar de que somos familia y somos hermanos, y uno de los temas es el político, porque unos están con los candidatos de derecha y los otros con los candidatos de izquierda, y se les olvida que nosotros somos conciudadanos del reino de los cielos y que nosotros votamos por Cristo, ¿eh? Y que al final de cuentas ningún hombre va a poder solucionar esta situación que está atravesando el mundo. Claro, no podemos tampoco decir que vamos a ser irresponsables de no hacerle frente a una cuestión cívica, porque si a mí me ponen a elegir entre dos candidatos, que uno está a favor del aborto, del matrimonio gay y todo eso, y el otro no, yo por el otro voy a votar aunque me caiga mal. ¿Por qué? Porque voy a votar por un principio, no por un candidato. La cuestión está en que se hace idolatría. Bueno, el asunto se pone más complicado, porque se va avanzando a otro tipo de idolatría. Ya le dije, la deportiva superficialmente, la política superficialmente. Mire usted a Hugo Chávez. Hasta cambiaron la oración del Padre Nuestro algunos, y pusieron a Hugo Chávez como el padre al que le estaban rezando. Es impresionante. Y eso está en YouTube. Eso está bien fácil que usted lo busque ahí, no ahorita, ¿verdad? Pero está bien fácil que usted ponga oración del Padre Nuestro, Hugo Chávez. Solo así póngalo en el browser, en YouTube, y le sale la oración que ellos lo dicen. Pero la dicen en una forma de burla, de sorna, pero que también tiene cierto dejo de idolatría. Bueno, así se puede idolatrar imágenes, religiones, países, qué sé yo cuánta cosa se puede idolatrar. Pero una de las cosas más complicadas es cuando la idolatría trasciende las fronteras del mundo hacia la iglesia. Y entonces nosotros empezamos a idolatrar ministros. Empezamos a idolatrar ministros, llámense estos salmistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros. Y claro, yo en el nombre del Señor Jesucristo renuncio a todo tipo de idolatría, especialmente a esa también. Y claro, eso no quiere decir que no tengamos un amor y un respeto y un reconocimiento por las jerarquías que Dios pone, porque tenemos que vivir en un equilibrio también. Por ejemplo, yo siempre voy a recordar a mi apóstol que me crió, pues me crié a los pies de mi apóstol, así como Pablo a los pies de Gamaliel. Yo me crié espiritualmente a los pies del apóstol Otoniel Ríos Paredes, y siempre lo amé, lo honré, lo bendije y lo consideré mi mentor espiritualmente hablando, y también mi padre espiritual. Jamás le rendí culto ni le rendiré culto, desde luego, ¿verdad? Porque es Dios a quien nosotros amamos, ¿verdad? Eso es definitivo. Ahora, conforme ha pasado el tiempo, desde luego, y conforme se han cumplido algunas de las cosas que Dios dijo que habrían de suceder, y nos lo dejó como una señal, por ejemplo, lo que aparece en Daniel capítulo 12, verso 4, en donde el Señor le dice a Daniel que tiene que sellar las palabras de la profecía que le dio, y que al final del tiempo va a ser quitado ese sello, y que él le dice: tú, Daniel, dormirás, reposarás y te vas a levantar hasta en aquel tiempo.
Entonces le dijo algo: muchos correrán de aquí para allá. Y le dijo algo más: la ciencia, algunas versiones ponen así, la ciencia aumentará notablemente. Otra versión dice: el conocimiento aumentará notablemente. Esto es bien tremendo, porque yo le platicaba a los hermanos que haciendo un breve estudio, no, un breve análisis, no estudio, un breve análisis superficial de cómo crece el conocimiento, antes de 1900, es decir, en 1900 para atrás, la humanidad duplicaba su conocimiento, según los cálculos que ellos hicieron, cada 100 años. En los 1800, ¿cómo así? En 1840 se sabía que las sanguijuelas eran buenas para bajar la presión arterial. Entonces, cada vez que alguien llegaba con hipertensión, ¡pau!, le clavaban unas sanguijuelas ahí, y esos animalitos le chupaban la sangre y se los quitaban y los tiraban y le ponían más. Y de alguna manera resultaba, pero porque descendía el volumen plasmático, porque le estaban sacando la sangre. Entonces, pero eso no era la cura. Bueno, la cura no la han conocido todavía. Pero el asunto está que en 100 años se duplicó el conocimiento. Pero a partir de 1900, vamos a ver, 40, el conocimiento se duplicó cada 25 años. La cosa es que se va haciendo una pirámide. Y ahorita, todo lo que el mundo conoce, todo lo que usted ha estudiado, y que usted fuera bien pilas y supiera todas las bibliotecas del mundo, en un año ya se duplicó ese conocimiento, según los cálculos del mismo hombre. Y que si esto sigue así, cada 11 horas se va a duplicar el conocimiento. Entonces dicen algunos que lo que alguien estudió en la mañana en la universidad, en la noche va a ser obsoleto. Y que se va a tener que cambiar y para aprender a aprender. Bueno, eso es otra cosa. Pero eso es una señal. El conocimiento aumentará notablemente. Entonces, dentro de las cuestiones estas, algunos van a idolatrar el conocimiento. Algunos le hacen culto a la mente. Le hacen culto a la inteligencia. Oh, cómo es de inteligente ese pastor. Habla y yo no le entiendo nada. ¡Hala, qué lindo!, ¿verdad? No, hermano, sí, mire, una de las funciones apostólicas es abrirle el entendimiento a la gente. De nada sirve que la gente grite, patalee, la pongan a hacer sentadillas y brincadera y todo, si no entiende. Porque el que no entiende se queda sin fruto. Eso dice Mateo capítulo 13. Bueno, entonces, en este orden de ideas, ¿qué me hicieron en este orden de ideas, yo le estaba platicando esto a unos hermanitos, pensamiento, ¿verdad? Ni siquiera lo puse en PowerPoint porque estaba estudiando otro mensaje que tal vez lo platicamos, pero después. Pero ahorita le quisiera decir esto, verso 18 del capítulo 3 de Malaquías, que si no lo logra leer aquí, pues lo va a lograr leer allá. Dice: entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ok, aquí me quiero parar porque he estado hablando de que uno de los problemas serios, y recuerden que estamos conversando, y yo no le estoy predicando ni es un sermón, no, yo estoy tratando de llegar a su conciencia para que conversemos. Incluso si usted tiene alguna pregunta, creo que la podríamos abordar, no hay problema. Que yo se la pueda contestar, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero si puedo se la digo, y si no, no me la voy a inventar. Aunque
se siente mal no poder responder algo cuando alguien le plantea una pregunta, sobre todo en esta posición en la que estoy ahorita. Pero volvamos al asunto. ¿Cómo llegar a lo que le quiero decir para explicar este verso 18? La semana pasada o antepasada se murió Billy Graham. Un montón de gente empezó a postear. Se fue el más grande evangelista de todos los tiempos. Y pasaban partes de sus sermones que él dio. Entonces, fotos con cada uno de los presidentes de Estados Unidos. Imagínense usted, cada uno de los presidentes de Estados Unidos lo mandaban a llamar. Desde John F. Kennedy. Con cada uno de los presidentes. Fue el único evangelista que la reina Isabel de Inglaterra lo oyó. Usted sabe que la reina Isabel de Inglaterra no es cristiana. ¿No sabía usted eso? Mire, ellos tienen una religión en Inglaterra. ¿Cuál es? La religión oficial de ellos es la anglicana. Ellos se separaron de la Iglesia Católica ya hace muchos siglos porque un rey quería divorciarse de su esposa y se quería casar con otra. Entonces el Papa no se lo permitió. Entonces, como no se lo permitió y él era el rey de Inglaterra, se separó de la Iglesia Católica, fundó su propia iglesia y el rey de Inglaterra es la cabeza de la iglesia inglesa desde ese tiempo. Así es la cosa. O sea, una sufumada tremenda. Entonces ahora entonces ella es la cabeza de la iglesia esa. Mandó a llamar a Billy Graham para que él explicara el evangelio, pero tampoco se convirtió. Bueno, ¿para qué le voy a decir? Entonces todos empezaron, no todos, una buena parte empezaron a postear que sí, que no, que el más grande de todos. Y entonces, y a mí me molestó un cacho. Porque cuando usted hace mire, me molestó, pero me preocupó. Porque usted y yo tenemos las mismas herramientas para investigar cosas. A mí no me diga que yo tengo más herramientas que usted. Eso podría ser antes, cuando se compraban libros o uno tenía acceso a una biblioteca o los libros eran bien caros. Hoy no, hoy usted se mete en internet y empieza a investigar y ni siquiera tiene que pagar la señal. A veces hasta se la piratea al vecino. Y entonces al verlo, al ver solo una búsqueda superficial, no profunda, así, Billy Graham, empieza a saber un montón de información. Y entonces te empiezan a aparecer páginas de fotos en donde él está de la mano del Papa. Te empiezan a aparecer fotos. Por ejemplo, hay una revista que se llama Life, que sacó se la dedicó totalmente al Papa. No estoy hablando en contra de ninguna religión, solo le estoy platicando del verso de 3:18. Por eso le dije que yo no le venía a predicar ni a sermonearlo. Yo lo que quería era conversar con usted, pero como usted no me habla, entonces yo voy a seguir hablando, ¿no? Entonces en la revista Life le pidieron a Billy Graham que pusiera el prólogo de aquella dedicatoria hacia el Papa Juan Pablo II. Entonces él pone dentro de su prólogo la voz moral y ética y espiritual más fuerte de todo el siglo XX. Fue el Papa Juan Pablo II. Y todos los evangélicos diciendo amén. Dije los evangélicos, no los cristianos. Pues yo dije, pero ¿cómo así?
¿Cómo así? Si cuando nosotros, repito, investigamos un poquitito más de la escisión, de la división, del colapso que se dio en el momento de la Reforma, cuando nosotros investigamos un poquitito, nos damos cuenta que Martín Lutero, cuando se separó por unas cosas terribles, que por ejemplo ellos decían, fíjense que ellos decían, y lo sostienen, ellos, ¿sabe quién estoy diciendo? ¿Quién? Ellos decían, fíjese pues, y dice, hay una cosa en latín que yo no sé cómo se dice, porque yo hablo hebreo, griego, arameo, inglés, español, pero latín todavía no he aprendido. Nada. No, pero lo que significa es, no puede haber salvación fuera de la Iglesia Católica. Ese es un dogma de la Iglesia Católica. Y que cualquiera persona que se quiera salvar tiene que estar sujeta al sumo pontífice. Ese es un dogma de la Iglesia Católica. Pero no dice la Biblia así. La Biblia lo que dice es: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso dice la Biblia. Pero le voy a decir otra cosa que dice la Biblia. La Biblia dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que lo dijo fue el Señor Jesucristo. Otra cosa que dijo el Señor Jesucristo es: nadie viene a mí si mi Padre no lo arrastra. Y el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Y después dice: y nadie llega al Padre si no es por medio de la Iglesia Católica, dice, ¿o no? No, si no es por mí, dice Jesús. Entonces, si un ministro evangélico está diciéndole a todos los evangélicos que eso no importa, que se junten con ellos, está desobedeciendo. El pueblo puede desobedecer a ese ministro porque está desobedeciendo el ministro a la Biblia, porque la Biblia dice: si alguno viene y trae una doctrina distinta a la que les fue enseñado, a ese ni siquiera lo saludéis, porque el que le saluda participa de sus malas obras. Y el que lo dijo fue el apóstol del amor, llamado Juan. Imagínense que hubiera sido Pedro. Ese hubiera dicho: sáquenle el hacha y háganlo ceviche. Entonces yo cuando vi eso dije, yo sinceramente me preocupé. Me preocupé por la despreocupación de los ministros. Pero Padre Santo, si así están los profetas, ¿cómo está el pueblo? Si así están los pastores, ¿cómo estará? Si así son los padres, ¿cómo serán los hijos? Y nosotros los ministros tenemos una tarea en este tiempo. Bueno, siempre lo hemos tenido, pero en este tiempo es que es el más peligroso. Nosotros no podemos darnos el lujo de vivir la vida loca. Eso que lo viva Ricky Martin. Nosotros tenemos que estar atentos. Nosotros somos como guías en medio del desierto, que avanzamos y miramos las posiciones en donde el pueblo de Israel puede acampar, donde hay agua cerca y que no esté envenenada, y regresar y decir: mire, pueden acampar allá. Porque alguien dirá: no, hermano, porque Israel acampaba donde acampaba la nube. Entonces, ¿para qué tenían guías? Entonces, ¿para qué le rogaron al cuñado de Moisés que él los guiara en el desierto? Si la nube era suficiente, ¿para qué? Porque digo esto porque hay gente que dice: no, yo me dejo guiar por Dios. Entonces, ¿para qué los apóstoles? ¿Para qué los ministros, maestros? ¿Para qué los pastores? Que sea la nube entonces la que los dirija. No, señores, ya parezco como que estuviera predicando. No quiero. Yo quiero conversar con usted coloquialmente. Entonces, bueno, lo peor es que algunos de los mismos nuestros les tuve que escribir y decirles: vos, ¿por qué pusiste eso? Quítalo. O si lo vas a postear, ponelo a tu nombre, pero no a nombre de Benecer.
Porque ahí me pasas arrastrando a mí y a todos los demás pastores que no estén de acuerdo contigo. Me preocupó. Me preocupó. Padre Santo, ¿y ahora qué hago? Ya me metí en líos. Pero ¿no le parece que es mejor decirles cosas? Porque por ser políticamente correcto nos llevamos bien con todos, hasta con el diablo. Yo creo que deberíamos decir, no, de aquí para allá, ya no. Yo creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, que descendió del cielo, que subió, bajó hasta las partes más internas de la tierra, está sentado a la diestra del Padre y va a regresar. Nosotros tenemos que tener una especie de credo. Si esa religión que le digo hasta tiene credo, pero llega un momento en el que se desvían, porque al principio sí está bien chilero ese credo. Creo en Dios Padre, creo en Dios Padre, creador, Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Y que, híjole, se echaba un buen credo, pero ya cuando van como a las 75% del credo y en la iglesia única santa, ahí es donde uno tiene que empezar a reprender, ¿va? Ok, pero entonces la cosa es la siguiente, hacia donde yo quiero llevar el diálogo, y ya me tardé demasiado para entrar en ese diálogo. ¿Cómo hacemos para discernir? A ver, mire pues. Póngale que viene un cuate, un salmista, y hace algo indebido. Póngale usted el título al pecado. Entonces viene alguien y hasta foto le toma, y entonces lo pone en las redes, y entonces surgen dos corrientes. La corriente de los más misericordiosos que Dios. No, pero no importa, cualquiera se puede echar una cana al aire, no sean tan legalistas, miren que no hay que juzgar para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que juzgáis, con esa misma vas a ser juzgado y una cuarta más, y que no sé qué, y nosotros no somos nadie, y que lo juzgue Dios y todo. Pero por el otro lado surge el otro grupo. No, pero la Biblia dice en el regaño que Pablo le hace a los corintios, ¿cómo es posible que no hayan santos entre vosotros que puedan juzgar una situación de estas? ¿Qué no saben ustedes que van a juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más una situación pequeña? No, pero y se dividió la cristiandad entre los que creen que aquel es bueno, malo o regular. Y nadie se pone a pensar que hay que saber distinguir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y yo le diría, porque me dijeron que aquí estaban, que habían bastantes pastores. Entonces yo le digo a los pastores y a las ovejas que todos tenemos que discernir. ¿Me quiere discernir a mí? Hágalo. Es su obligación. Usted tiene que considerar el resultado final de mi conducta antes de imitar mi fe. Hágalo, disciérname. Pero a todos. Juzgad con juicio justo. A todos. Es nuestro deber discernir. Mire, yo le doy gracias a Dios que yo, sin saber todo esto, fui y llegué a una iglesia en donde había un siervo de Dios, que de veras era siervo de Dios. Tenía temor de Dios el varón. Tenía un carácter bien fuerte, pero lo frenaba el temor de Dios. Y entonces yo me di cuenta muy tarde. Yo me convertí a Señor. Cabal hubiera podido yo llegar a una iglesia de un loco y no lo hubiera logrado discernir. Pero ahora le digo yo a la gente, no, tenemos la obligación todos de discernir. Yo me recuerdo una vez que le hicieron una pasada a mi apóstol, pero buena, ¿sí? Buena. ¿Cuántos tienen hijas aquí? ¿Cuántos tienen hijas? Hijas,
Mujeres, desde luego, si son hijas, así va. ¿Qué hace usted si alguien, su hijita en edad casadera, que ya un hermano la está cortejando, aparece un tipo y dice, esa es una fresia, se me ofreció a mí? ¿Usted qué hace? No, cuénteme, no me diga, dígame qué hace. Parece que estamos dialogando, No, hermano, yo soy evangélico, yo no hago nada. No, usted está mal. Yo creo que por lo menos debería de ir a hablar. Por lo menos. Y si es grandote usted, por lo menos lo debería agarrar de la solapa. Pues entonces mi apóstol era un hombre poderoso. Al ser un siervo de Dios tenía poder, porque si él decía, mire, tal cosa no me gusta, nosotros decíamos, a él no le gusta, cierren eso. Entonces, cabal, un cliente empezó a hacer eso con su hijita. Le empezó a levantar una plumita y era mentira, desde luego. ¡Ja! Fue tremendo. Entonces yo me recuerdo que lo echó de la iglesia. ¿Te vas de aquí? No, que te vas. No, que no sé cuál, que te vas. Y entonces el otro agarró sus chivas y se fue. Como a la media hora me llamó mi pastor y me dijo, mira, vení para acá. Mira, me dijo, yo no le quiero hacer una injusticia a este hombre. Pero yo no lo puedo juzgar porque yo si lo oigo lo pateo. Entonces te delego a vos. No para que lo patees, no para que lo patees, sino que te delego para que lo oigas. Pero ¿sabe qué fue lo que percibí? Le habían tocado la niña de sus ojos. Y con facilidad le iba a volar la cabeza a alguien. Pero el temor de Dios que él tenía sobrepasaba a su furia. Y se bajó. Y me dijo, te delego a vos. En otras palabras, lo que vos digas, eso vamos a hacer. Entonces yo dije, estoy en las manos de un hombre que teme a Dios. Así me sentía tranquilo, a mis anchas me sentía yo. Pero estar en las manos de un tipo que no teme a Dios. ¿Y cómo se discierne? Vaya, yo le estoy contando que a última hora, ya cuando era pastor, me di cuenta de esto. Pero ¿cómo se discierne? ¿Usted cómo discierne que alguien es verdaderamente hijo de Dios, siervo de Dios, o que es justo o injusto? Bueno, entonces esto aparece aquí, ¿va? Bueno, ya vamos a ir redondeando el asunto. ¿Cuántos quieren discernir? Es importantísimo discernir, porque aquí estamos hablando de su galardón eterno, que puede perderlo. Aquí estamos hablando que dentro de las iglesias pueden haber divisiones incluso, de gente que se siente muy pagada de sí mismo, y de gente que se siente muy justa, de gente que se siente que ya están más grandes que el pastor, que predican mejor que el pastor, que cantan mejor que el pastor, que profetizan más que el pastor, que hablan lenguas más que el pastor, que son más bonitos que el pastor, y entonces se le mete el diablo y entonces dice, pues un Absalón. Hermano, ¿quién discernió a Absalón? Dígame por favor, ¿quién discernió a Absalón? Nadie lo discernió. Habían unos que tenían sospechas y le llegaban a decir al rey lo que Absalón estaba haciendo. Pero nadie discernió. Absalón era muy difícil. Para empezar, era el hijo del rey. Otra cosa es que Absalón, hermano, era bien simpático. Y cada año hacía un show.
Y yo me imagino, vaya, permítame, esta ya es de mi cosecha, pues. A mí se me hace que Absalón decía, ok, vamos a cobrar $30 para que todos entren a ver cómo me cortan el cabello. ¿Se recuerda que así dice? No habla de los $30, pero dice que cada año se cortaba el cabello y que ese era un espectáculo en Israel. Mire qué pegue el que tenía. ¿Dónde estará eso? ¿Dónde estará eso? No me lo buscas ahí, Tito, vos que tenés facilidad de palabra. O Abraham, que busca cabello, Absalón, año. No, lo voy a tener que buscar yo, pues. Vamos a ver. Gracias. ¿Quién habló? Pedrito. Segunda de Samuel. Segunda 14. En todo Israel no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como Absalón. Imagínese usted, más que a Israel, más que a David. Lo celebraban más que a David. Es que la gente también, la gente es un problema, hermano. Imagínense que, mire pues, la gente debe reconocer y ser prudente, hombre. Ya habían enojado a Saúl con anterioridad. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿A qué rey no le iba a caer mal que eso? Es que hay gente imprudente, hermano. Hay gente imprudente. Y en este caso, Absalón dice que no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como Absalón, desde la planta de su pie hasta su coronilla. No había defecto en él. Hermanas, ay Dios. Hermanas, ¿cómo se lo imagina? Como mi esposo, va a decir, todo hipócrita, todo mi esposa. Pero tenía pegue el cuate. Y dice acá, vamos a ver, cuando se cortaba el cabello, y era al final de cada año que se lo cortaba, pues le pesaba mucho y por eso se lo cortaba. El cabello pesaba 200 ciclos según el peso real. O sea que, ¿cómo así? ¿Cómo sabía? Hermanos, ahora se están enojados conmigo, ¿va? Hermanos varones, ¿cuántos se cortan el pelo? ¿Y cuántos lo pesan? Yo cuando voy a cortarme el pelo ahora, mi barbero tiene 45 años de cortarme el pelo, hermano. Imagínense usted. Ya le tiembla la mano el pobre. Por eso si me mira todo chasajeado. Entonces le digo yo a Don Vita, se llama. Don Vita, por favor, nada de que peso el cabello. Ahí tiene cuidado más o menos por aquí, me deja un cachito. Por eso le puedo dar 2 vueltas así o 3 ahora que. Entonces, pero este se lo pesaba. 2 kilos, hermano. Son 4.4 libras. Era un pelajal. Pero la cosa es que. ¿Y qué era lo que hacía? ¿Y qué era lo que hacía Absalón con toda la gente? ¿Qué era lo que hacía Absalón con toda la gente? Mire, pues lo que hacía Absalón más o menos era lo siguiente. Raulito, vení para acá y me saludas. Así,
Bien respetuosamente saludame dándome la mano así, hermano. Entonces lo que hacía Absalón decía, hasta un par de besos le zampaba. Gracias, sentate. Entonces todos decían, qué buena onda es este Absalón. ¿Cuándo hemos saludado a David así nosotros? Siempre lo vemos de lejos, solo aquella vez que se quitó el vestido que estaba danzando, pero eso hace ratos. ¿Quién discernió a Absalón? ¿Quién discierne a un rebelde dentro de la iglesia? Si empiezan a trabajar dentro de la iglesia, empiezan a trabajar, a hacer migas, y por aquí, por allá, te invito al cumpleaños de mi hija, cumpleaños no sé cuándo, va a ser el domingo en vez del culto, pero y no vamos a ir al culto. El pastor ni se da cuenta, hombre, mira con toda la gente que tiene todo lo que tiene que hacer. Venite, hombre, va a haber arrachera. Así es la cosa. Entonces nosotros tenemos que discernir. Yo quiero discernir. Nada, salvo porque me pelan los dientes alguien. Ya, ay, qué lindo el hermano, tan educado el hermano. ¿Qué me importa? Sí es bueno que sea educado, pero ¿será un siervo de Dios? Yo tengo que saber eso. Si no, sobre todo si estoy siendo guiado, si soy oveja, me va a ir a embarrancar. Muy amable puede ser el piloto del avión, pero si va borracho, te subes. Hacia adelante, todos. Vamos a hacer la hoja seca, hermano. Ok. Entonces quiero volver acá, porque esto es bien importante para mí. Bueno, para usted también, ahí va a ver. No sé por qué me fui al capítulo 4, pero es que es tremendo. El capítulo 4 es impresionante y es uno de mis favoritos, porque de ahí surgió el logotipo de Ebenezer. Del capítulo 4, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas llevará salvación. Entonces hicimos un sol y un águila volando y el sol ahí, porque es mi anhelo. El logotipo de Ebenezer no es un águila parada, descansando, ni con una serpiente así como el respetuoso. No. Ese es un buen mensaje. Yo les estoy diciendo, ese es un buen mensaje, porque ustedes tienen ahí al águila y la serpiente la tienen agarrada. Ese es un buen mensaje. Pero yo les estoy diciendo que ese no es el logotipo nuestro, porque ahí el águila acaba de tener una batalla y ganó, gloria a Dios. Hay otra águila que acaba de agarrar un pez y lo convirtió en pescado, ¿verdad? Y de pronto lo va a convertir en bocado, ¿verdad? Está perfecto. No, pero el águila mía es la que va volando hacia el cenit. Ya no está peleando, ya no está pescando, ya no está batallando, está yéndose de la tierra. Eso es lo que está. Eso es. No me malinterprete. Ok. ¿Por dónde iba? Entonces tenemos que discernir. Entonces me voy a ir un poco, porque el tiempo ya solo me quedan 8 minutos, hermano, de este diálogo. Pero entonces fíjese pues lo que le quiero compartir. En el primer versículo, porque ahorita le acabo de leer el último. En el primer versículo, el Señor les está diciendo: he aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis, aquí viene, dice el Señor
de los ejércitos. Paremos acá. Esta es la primera venida del Señor. Y aquí yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. Vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. Y aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Eso es la aparición de Juan el Bautista y después del Mesías. Y llegan al templo, porque Jesús llegó al templo o no llegó al templo. Sí, lo limpió 2 veces con látigo. Pero nosotros debemos de aprender a leer la Biblia según el Espíritu nos dé que la leamos y con el contexto que debemos de utilizar. Por ejemplo, cuando en Isaías capítulo 61 dice que el Señor ha sido enviado para publicar libertad a los cautivos, y híjole, todo lo que dice, de repente hay un hasta aquí. Y ese hasta aquí inmediatamente después dice, y proclamar el día de la venganza del Dios nuestro. Entonces Dios a veces pone en un versículo un tiempo y en el otro versículo está hablando de otro tiempo. No sé si me está dando a entender. Vale, le voy a poner otro ejemplo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 1:1. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó entre el verso 1 y el verso 2? Porque la Biblia dice en Isaías 45 que crió Dios la tierra y no la creó vacía. Entonces cuando la creó en el capítulo 1, versículo 1, no la creó vacía, pero en el versículo 2 ya está vacía. Entonces algo tuvo que haber pasado, muy probablemente un diluvio. ¿Por qué un diluvio? Antes del de Noé. ¿Por qué? Porque está inundada toda la tierra. Y es en un diluvio en donde se inundan las cosas, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice, porque estaba todo inundado. Las tinieblas cubrían la faz del abismo para que no se salieran los seres que había metido ahí. Puso densas tinieblas, porque las densas tinieblas no crea que es solo oscuridad. Dice la Biblia que las densas tinieblas causan dolor, a tal punto, dice Apocalipsis, que la gente se muerde la lengua del dolor de las que procede de las tinieblas. Las tinieblas producen dolor. No estoy hablando en el sentido simbólico, eufemístico. No. Las tinieblas producen dolor. Bueno, sigamos, Padre Santo. Estoy que quiero como predicar, pero y otra vez, no, véngase para acá, le digo yo. Entonces, capítulo 3, versículo 1, primera venida del Señor Jesucristo. Capítulo 3, versículo 2, segunda venida del Señor Jesucristo. Incluso mire cómo dice, pero, ¿y por qué le ponen pero ahí en el verso 2? Y entonces dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y mire cómo dice, se va a sentar, dice, se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. O sea que es un día de fuego. Es un horno de fuego calentado 7 veces. O sea, el verso 1 es la venida del Señor. Él entra en el templo, hola, aquí estoy, todos los que me querían, aquí estoy. Pero en la segunda venida, ¡ja, ja! Dice la Biblia, ay de los que anhelan el día del Señor. Será día de lobreguez, día de tinieblas, día de tristeza y no día de alegría. Así dice la Biblia.
Eso no lo digo yo. Entonces, cuando la Biblia habla del día del Señor, está hablando de los 7 años de gran tribulación. Ok, pero ¿y eso qué tiene que ver con? Tiene que ver mucho, porque entonces, como estamos en los últimos días, por eso le leí primero el último versículo y ahorita le estoy leyendo el primero y el segundo. Entonces la clave, diga el que tiene a la par, la clave, hermano, la clave. Despierte al que tiene a la par, menos a él, a este nenito déjenmelo tranquilo. Despiértelo y dígale, la clave, vos ahorita van a dar la clave, dígale. Si te perdiste todo el mensaje, ahorita te van a dar la clave. La clave casi no me la va a creer. Algunos hasta tal vez se van a decepcionar. Pero la clave está aquí, mire. En el verso 10. Traed todo el diezmo al alfolí y haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, y no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, déjeme decirle, lo que sucede ahí es, la historia es la siguiente. El Señor le habla a los israelitas, y recuerden que este es el último libro, este es el último libro. Dios ya no le volvió a hablar a los israelitas nunca más, porque después empezó Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios primero y segundo, etcétera. Pero eso ya no es para los judíos, sino que eso es para la iglesia. Ellos no le aceptan a usted el Nuevo Testamento. Entonces con ellos se quedó hasta ahí, en el libro número 39. Ya no les volvió a hablar. Así que este libro es muy importante, porque son las últimas palabras de Dios a su pueblo Israel. Después, por eso dice Hebreos capítulo 1, a los padres por los profetas nos ha hablado ahora por medio de su Hijo Jesucristo. Pero si no lo reciben, no les habla. Oh, no, hermano, pero eso dice que me tengo que callar esto. Verme un rato. Ya me tengo que callar. Ya ahorita vamos a dejar el tiempo para lo que sigue, porque viene otro mensaje poderoso y usted todavía, yo ya lo miro a algunos con hambre y sed de justicia. Entonces aquí les dice el Señor, ¿saben qué? Les dice, ¿saben qué? Después de decirles lo de la primera y la segunda venida, ahorita se los voy a poner para que lo lean, solo se los voy a narrar. ¿Saben qué? Vuélvanse a mí. Ustedes se fueron de mí, vuélvanse a mí. Entonces ellos se le ponen al brinco y le dicen, ¿y cómo nos volveremos a ti? ¿Cómo hacemos a volvernos? Entonces les dice, vuélvanse y dejen de estar robando, porque si ustedes siguen robando, entonces no se han vuelto a mí. Ay, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y entonces les empieza a describir un montón. Pero hermano, cuando usted mira el capítulo, el último capítulo que Dios les habla, que sería el libro número 39 del capítulo 1 al 4, Dios les habla constantemente de las ofrendas a ellos. El problema que ellos tenían eran las ofrendas. ¿Cuál fue el problema que despeñó a ese pueblo? Dinero. Se llegaron a acostumbrar tanto al uso del dinero, que se olvidaron de Dios. Cuando me traen una ofrenda, les dice el Señor, hermano, qué vergüenza. Me traen el corderito tuerto, el perniquebrado, pero a su príncipe no se lo llevan. Que en otras palabras, su príncipe es mayor que yo. Porque nosotros sabemos y decimos que Dios es el mayor de todos. Yo no sé cómo se lleva usted con su presidente, y no me interesa tampoco con su presidente actual, pero yo le aseguro que si él le manda un mensaje a usted personalmente que quiere hablar con usted,
quiero hablar con usted. Lo espero en Los Pinos. Le voy a mandar una escolta para que me traiga. Y usted se va. Cuando usted va a entrar, hay un guardia que le dice, disculpe, no puede entrar celular. ¿Y qué hago? Déjemelo aquí, se lo cuido yo. Aquí le doy una contraseña, mire, aquí bajo llave, no le vamos a clonar nada ni nada. Váyase pues. Porque es un gran personaje. Pero en la iglesia, cuando el servidor le dice que apague su celular o que lo ponga en vibrador, llegó a un personaje más grande que se llama Jesucristo. Pero como lo que miran son hombres como nosotros, entonces, no importa. No importa que cuando esté en la administración suene el timbre, la cucaracha, ya no puede caminar. Y la gente que está llorando para convertirse, se le regresan las lágrimas, ¿verdad? Porque entre paréntesis, yo no sé qué hice con los míos, pero no sé si les puse vibración, pero no me vaya a pasar lo de aquel salmista que estaba hablando de eso. Sí, que los celulares. Y le suena el de él, hermano. Bueno, sigamos. Entonces aquí la cuestión era que les dice ustedes no saben cómo dar. Pero ¿saben qué? Si traen sus días, es que miren. Si usted le pregunta al que tiene a la par, que ya me di cuenta que no lo hace y cuando se lo pido, pero está bien. Pero si usted le preguntara y usted fuera obediente, o sea, y le preguntara al que tiene a la par, hermano, dígame un beneficio de diezmar, ¿qué le contestaría el hermano que está a la par a usted? Se abren los cielos, se reprende al devorador, hay sanidad, un montón de cosas. Pero ¿sabe qué es lo que yo le estoy diciendo ahorita? Si usted diezma, le va a pasar lo del verso 18. Todo lo que me dijo es cierto. Pero lo que le va a pasar el verso 18, ¿qué? Va a discernir quién es quién es siervo de Dios y quién no es siervo de Dios. Ese es un efecto colateral, es un efecto secundario, es una bendición que viene como consecuencia de que alguien diezma y ofrenda. Claro, el diezmo y la ofrenda está en el verso 10 y la bendición que le estoy hablando está en el verso 18, ¿verdad? Entonces mucha gente no puede discernir porque no diezman. Ahora aquí tenemos otro gran problema, Houston. Desafortunadamente el tiempo se acabó, pero le voy a decir lo siguiente: para que uno diezme, uno tiene que reconocer autoridad. Porque aquí no se trata de que usted agarró su diezmo y dice, bueno, si le doy todo mi diezmo al pastor, se va a volver loco el hombre con todo esto que yo traigo, con estos mis 1,000 pesos. La verdad, con 1,000 pesos cree que se va a volver loco su pastor. Pero algunos eso piensan, ¿va? Entonces no, yo voy a administrar mi diezmo. No, si a ti no te pusieron a administrar tu diezmo. No, yo lo voy a administrar y yo le voy a dar 100 pesos a un pastor que predica en la sierra y le voy a mandar otros 100 a no sé cuánto, y de estos otros 100 le voy a agarrar para mi mamá, me quedan 700, le voy a dar 400 a los pobres y 300 para la iglesia, para taparle el ojo al macho. Perdón, no sé si ese dicho es malo, pero así decimos en Guate. ¿No es malo? ¿Sí lo usan? ¿Qué quiere decir? Sí, pues, entonces ahí tranquilo. No puedes diezmar adecuadamente si no reconoces autoridad. Si le quieres dar al pastor de la sierra, mándale los 100 pesos de tu sueldo, no del diezmo. Si le quieres ayudar a tu mamá y a tu papá, bien harás. Honra a tu padre y a tu madre y hazlo de tus ingresos. Si quieres hacer todo lo que dijimos ya, hazlo, pero no del diezmo, porque el diezmo lo que estás haciendo es reconociendo autoridad. Bueno, esto es en cuanto. Ahora le quiero decir una cosa.
Aquí es donde tenemos un serio problema, hermanos. No sé si quiere que se lo diga, ya guardé mi reloj, mire, y ahorita me desconecto de allá y ya, se lo digo. Vamos a hacer una votación, aunque no es democrática la iglesia, pero ¿cuántos quieren que se los diga? Muy bien, por decisión unánime. ¿Y cómo hace un pastor para diezmar entonces? Si no reconoce autoridad. ¿Cómo él sí le puede decir a sus ovejas que diezmen para que lo reconozcan como autoridad? Pero él no puede reconocer autoridad. Si no reconoce autoridad, de ninguna manera va a poder diezmar. Ahora ahí tenemos un montón de problemas, porque yo diría, ¿y cuántos pastores habrán en el mundo que diezman? ¿Digo yo? Es una pregunta. Es que yo a veces oigo pastores que están disertando y dicen, las estadísticas indican que de la iglesia, el grueso de los congregantes, solamente, gracias a Dios, en mi país y en la iglesia que el Señor me puso a pastorear, no es así. Pero en las iglesias donde sacan muchas estadísticas que generalmente son norteamericanas, se calcula que solo el 40% de los congregantes diezman en todas las iglesias, y el otro 60% ¿qué hacen? No sé, pero eso está mal. ¡Qué bárbaro! Dice todo el mundo. Y el pastor, sí, bárbaro. Y entonces ahí la pregunta, ¿y usted a quién le diezma? No, pues yo tengo que pagarle una cuota a la... Esa será cuota. Yo sé, mire, yo ya oí lo que usted está pensando. Yo ya lo oí. Ya oí lo que usted está pensando. Y usted, hermano Sergio, ¿a quién le diezma? Sí, yo también tengo que diezmar. Alguien me dijo, ¿y ustedes por qué hacen esas grandes actividades? Y ese dinero, ¿por qué no se lo dan a los pobres? Porque, hermanos, solo en la vigilia nosotros no. Invertimos nosotros en la vigilia. Más, vamos a ver, como $250,000 en un día. Es mi diezmo. ¿Y todo eso gana usted? No, menos. Pero como yo ya no estoy dando el 10%, sino que todo lo que pueda dar. Porque entonces usted siga. Llegan los ministros a la actividad del retiro y hacemos la lista de todas las ofrendas. Padre bendito, en el nombre de Jesús, como esta no es una obra de misericordia, sino que es una ofrenda, tengo derecho a decirlo. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, se refiere a obras de beneficencia. Pero ofrendas, uno sí puede decir, porque David dijo, por cuanto mi corazón está en la casa de Jehová, doy de mi tesoro particular, y empieza a decir todo. Entonces, la iglesia que yo pastoreo no es cargada con un solo centavo de ni una sola ofrenda que se le da a todos los ministros que predican, y predican 35 ministros. Así que yo también diezmo. Y también ayudamos a los pobres. Pero entonces, ok, ay hermano, pero ¿cómo quedamos en esto? Entonces hay un montón de gente que no logra distinguir quién es un ministro enviado de Dios, y allá andan metidos con ecuménicos. ¿Por qué? Porque no diezman. Pero si ellos estuvieran diezmándole al Señor, depositando en el alfolí de su propia iglesia, yo le aseguro que el Espíritu vendría y les pondría, aunque sea una duda, y entonces ya dirían, a mí me parece que siento algo aquí, que ese hermano no es de Dios, o que tal vez es de Dios, pero es Diosdado de Venezuela.
o tal cosa. Y entonces como que le ayuda a discernir. Bueno, eso no me lo inventé yo, está en la Biblia. Y lo que pasa es que yo lo estoy presentando de una manera pintoresca. Pero ahí está, léalo a ver. Léase todo. Mire, son solo 4 capítulos. Imagínense. Ese libro es pequeñito, es más pequeño que el Salmo 119. Léaselo detenidamente y se va a dar cuenta. Y busque las 7 ofrendas que hay en ahí, porque hay 7 ofrendas. Solo otra cosa más. Esto es tan delicado, hermano, que le voy a leer un versículo. Ay, Dios mío. Vamos a ver si lo logro encontrar. Va a estar difícil. Es aquel versículo donde dice: ay de vosotros, fariseos y escribas hipócritas, porque decís que si alguien jura por la ofrenda, no tiene ningún que si alguien jura por el altar no tiene ningún problema, pero que si alguien jura por la ofrenda, entonces sí tiene problema. ¿Cuál? Mateo 23:19, miremoslo. Mateo 23:19. Es que ese es bien tremendo. Y ya con esta me despido. ¿Qué hice mis lentes? Aquí están. ¿Nunca le pasa a usted que los lentes se le pierden? Todos los que usan lentes. ¿Dónde tengo los lentes? Los lleva puestos, papá, le dice. Perdone que le dé la espalda, ¿oye? 23. Sí. Ajá, ahí está. Vamos a ver. 23:18. Sí. Ok. Solo le quiero enseñar cómo dice una versión que me encontré. Perdón, me da pena darle la espalda, pero se la voy a tener que dar. Dice, vamos a ver. Mire esta. Ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que da a la ofrenda carácter sagrado? Entonces hay mucha gente que ignora el carácter sagrado de una ofrenda. Jamás van a discernir, jamás. Porque no, pero aquí es importante, que a quién les está hablando ahí. A los sacerdotes. Se supone que a los que sabían y no saben. Solo esto le digo y ya me voy. Mire pues, esto es bien importante. Hay hermanos que vienen a la iglesia y se dan cuenta que la iglesia no tiene instrumentos. Entonces dicen, un teclado les voy a regalar, yo voy a traer un teclado. Y como estoy aprendiendo a tocar guitarra, entonces voy a traer mi guitarra y les voy a dar un bajo. Y entonces tiene sus recursos el hermanito y viene y trae el teclado y da el bajo y él tiene su guitarra. Un día se pelea con el pastor y se lleva hasta la batería que no la había entregado él. Se lleva la guitarra, el teclado, todo se lo lleva. Era mío. Pobre de ti. Le estoy hablando a él, ¿va? No sabes lo que es el carácter sagrado de una ofrenda. Nunca vas a poder discernir entre el justo y el impío, ni entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, y por lo tanto puedes quedar a expensas. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros en esta plática coloquial en la que hemos conversado con tus siervos y siervas, hemos sembrado también tu palabra, Señor. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra y tu espíritu vengan a hacer una obra en nuestro corazón, para que no seamos engañados en este tiempo final. Ayúdanos, Señor, para no hacer
las cosas que no deben de ser hechas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Revélanos el carácter sagrado de las ofrendas y permite que te honremos cada vez que ofrendamos. Sí. Cada vez que ofrendamos, cada vez que diezmamos, permite, Señor, que te honremos a ti, el único Dios santo, verdadero, poderoso. En el nombre de Jesús. Te daré lo mejor del trigo, de la miel.